muchos elementos que son imágenes visuales que me llevan a querer transformarlas y volverlas música también. Y un día me di cuenta que él se había percatado de que la sombra la estábamos haciendo con nuestras manos. O sea, lo vi mirando la sombra y luego cerciorándose de la mano. Yo miré mi dibujo, que es lo que acabas de decir, es una ventana y el sol, los rayos del sol están atravesándola. Acabas de escuchar algunos fragmentos de nuestra conversación con Natalia Valencia sobre su obra Tu Sol en la Ventana, que podrás escuchar al final de este episodio. Esto es Circuito Local. Hoy nos acompaña Natalia Valencia, compositora colombiana nacida en la ciudad de Medellín. Su catálogo incluye composiciones para ensambles pequeños, ensambles de gran formato, obras orquestales, composiciones de música mixta y para sistemas multifocales. Y ha realizado trabajos para video, danza, teatro infantil y de índole pedagógica también. Ha sido jurado para el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, docente de composición en el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, entre otros, y además de llevar una carrera como compositora en este universo de la música contemporánea, también es teclista y apoyo vocal en la legendaria banda colombiana Estados Alterados desde hace más de 10 años. Y con este eclecticismo musical, Natalia, qué placer conversar contigo. Bienvenida a Circuito Local. Muchas gracias, María Alejandra. Es para mí un placer estar aquí contigo y bueno, y poder, como bien dices, hablar un poco sobre música nueva y sobre música hecha por colombianas y por colombianos. Antes de entrar en materia, porque vamos a hablar de una obra en particular, me gustaría hacerte una pregunta de carácter más global y es que has trabajado en diversos formatos. Cuando uno explora un poco tu catálogo musical, tú hablas y se reseñan y se ve en tu catálogo la diversidad de tus formatos. Has hecho música mixta y se habla de música hecha para sistemas multifocales e incluso en otra terminología menos técnica, música de pronto que está concebida solo para ser escuchada o concebida solo desde lo digital. ¿Cómo se compara tu proceso compositivo para la música de cámara, que es algo de lo que vamos a estar hablando realmente el día de hoy, con otros formatos que tienen un componente un poco más tecnológico? A ver, a mí me pasa una cosa que creo que tendría que explorar más. Dentro del proceso compositivo, uno tiene elementos que tiene que organizar, ideas antes de comenzar el momento de componer como tal, y en esos procesos pues suceden diferentes cosas. Tanto en la música que tiene corte más tecnológico, como lo mencionas, o en la música para cámara, o en la música para orquesta. De alguna manera siempre se empieza por una idea pequeña que es, creo que es como la semilla, es como el germen que permite que uno escoja el camino por donde quiere irse y tal vez a dónde quiere llegar. Creo que en cualquier ámbito musical ocurriría lo mismo, independientemente de cuál sea el medio. Siempre hay como un germen inicialmente, que es el que impulsa, es el impulsor pues como de la música. Y siempre hay un momento en el que uno se pregunta, ¿qué voy a hacer con esto? Ya tengo las ideas, ya tengo, a veces pueden ser los pedacitos quiero que estos momentos vayan dentro de lo que vaya a ser la obra, pero quiero que vayan estos pedacitos y qué voy a hacer con ellos, cómo los voy a lograr, cómo los voy a narrar, cómo voy a hacer que una cosa se conecte con la otra, cuál va a ser mi plan de trabajo. Entonces, digamos que en ese sentido puede ser similar, tanto en esos diferentes escenarios, puede ser similar el cómo se desarrolla el momento del trabajo, pues el plan de trabajo. Pero te mencionaba anteriormente que me pasaba algo muy especial, digamos, como con el tema tecnológico. Bueno, no sé, estoy aquí un poco como pensando y recordando al mismo tiempo en mis propios procesos para responderte eso, pero lo recuerdo especialmente con el tema tecnológico cuando he hecho, por ejemplo, música o he hecho piezas que están basadas más como en grabaciones de campo o en, no sé, que tienen más elementos digitales y tecnológicos por el medio. Me he dado cuenta que disfruto mucho del momento de la edición. Cuando empiezo a pulir los detalles, los pequeños detalles en cómo puede entrar una idea o cómo puede desaparecer o cómo
quiero que se escuche digamos, en el estéreo, ¿cierto? En qué lugar quiero que se escuche, si quiero que se escuche al lado izquierdo, al lado derecho, o si quiero que se escuche adelante o quiero que se escuche atrás. Y te digo que me haces pensar también en, por ejemplo, en la música de cámara. Esto también lo disfruto, ¿cierto? Los detalles, el tema de la edición y de los detalles es algo que disfruto ya como, no creo que yo sea la única que diga esto, pero soy bastante obsesiva y yo creo que los músicos en general, pero sí, creo que me gusta mucho el tema de editar y ya después de pulir los pequeños detalles, porque creo que esos terminan siendo como los que le dan el toque, como mirar una filigrana, ¿sabes? Y el tema de las formas y de la minucia, ¿sabes? Es tan pequeñita y por eso es bella, ¿cierto? Porque ahí en lo pequeño hay un gran trabajo y hay una gran como labor de darle esas formas y esa delicadeza, pero son cosas que empiezan desde el principio a aparecer como claridades a veces, como quiero esto de esta manera, así. Otras hay que buscarlas y buscarlas y buscarlas hasta que finalmente uno las encuentra. ¿Y de dónde viene esta diversidad o este eclecticismo? No solo habla pensando en los formatos instrumentales, sino en los medios, como lo acabaste de mencionar. También sé que somos seres dinámicos en nuestras profesiones y que también seguramente lo que va a preguntar a continuación puede pasar que haya variado a lo largo del tiempo o no, pero actualmente ¿tienes alguna referencia, algún referente en composición que te permea tu estilo compositivo? Yo creo que en mi caso es producto como de la curiosidad. Soy muy curiosa, me gusta mucho observar y me nutre no solamente la música para hacer música, me nutre mucho la contemplación porque soy muy contemplativa, me nutre la lectura, me nutre una conversación que me mueva algo por dentro con una amiga o con un amigo, me nutren las películas, por supuesto la música. Sí puedo mencionarte a compositoras y compositores que son referentes, pero también puedo nombrarte a otras personas que no son músicos y que son referentes también, ¿cierto? Hay muchos elementos que son imágenes visuales, ¿cierto? Porque también hay imágenes sonoras, pero imágenes visuales que me llevan a querer transformarlas y volverlas música también. Pero también puede ser el discurso de alguien que admire, o un fragmento de un libro, o un sonido simplemente. Yo tengo la obra de Sofía Gubaidulina, por ejemplo. Es una obra que me ha inspirado mucho. Hildegard Westerkamp. Es que todas ellas son maravillosas, pues como Annette van de Gournay, es belga y tuve la oportunidad de conocerla en Bogotá hace unos años. Pauline Oliveros, pues estuve muy metida durante mucho tiempo a buscar mis referentes, a buscar mujeres referentes, pero Ligeti fue otro compositor que cuando escuché su obra, de eso que conocemos como la escuela espectralista, uno escucha obras maravillosas que te dan como la oportunidad de trasladarte al centro del sonido y escuchar el universo de ese compositor. Pero también pues escritores como Walt Whitman o los discursos de Pepe Mujica, cosas que me mueven, o escuchar la música de Radiohead o leer el Tao Te Ching, el libro de las crónicas marcianas y que sus paisajes rojos, o por ejemplo la música techno que se baila, la bailable, ¿sabes? La de pista de bailes. Hay muchas cosas siempre a donde mirar, siempre hay muchos lugares. Creo que solamente estar como atento y sensible a qué está pasando y descubrir. Hace poco también llevo a mis manos un libro precioso y un proyecto que se llama La Casa de las Estrategias. Ellos tienen un proyecto en Medellín que se llama El Puerto de la Imaginación. Tienen un trabajo social maravilloso con jóvenes en el cual desarrollan como las aptitudes en la escritura. Y me llegó un libro que se llama Desenjaulados. Es un libro con el que trabajaron con jóvenes que están pagando prisión. Referentes es todo, creo que hay que asomarse simplemente y hay muchas cosas de donde alimentarse. Mientras te escuchaba hablar y mencionar estas referencias musicales y no musicales,
como decimos coloquialmente, estaba atando cabos porque también hay algo que se hace evidente en tu obra desde los títulos que llevan tus composiciones. Y en efecto, yo creo que se refleja con muchísima claridad ese carácter sensible o incluso usando las palabras que acabas de mencionar como de carácter contemplativo y algunas también que reflejan este tipo de realidades sociales tan relevantes, tan profundas. Muchas de tus obras tienen esos nombres explícitos. Decíamos que nos convoca puntualmente charlar de Tu sol en la ventana, que es para quinteto de metales o bronces, y pensando en la manera como se trama este tejido tan interesante y cómo se concibe desde tu sensibilidad, ¿de dónde sale este título y de dónde sale la inspiración para esta obra? Bueno, mira, sucedieron 2 cosas. Inicialmente, cuando me llegó la propuesta para hacer una obra, me propusieron varios formatos. O sea, había ya varios formatos como establecidos y me dijeron que escogiera, y uno de ellos era el quinteto de metales. El quinteto de metales, o los metales, mejor dicho, para mí son como la salida del sol. Los metales para mí tienen un espectro sonoro que es dorado y es amarillo y es lleno de como de vida, como de efervescencia los metales me producen mucha belleza. Y hace muchos años tuve la oportunidad de escribir una obra donde había un quinteto de metales y otras obras en ese mismo año donde yo estuve muy obsesionada con los metales y estaba fascinada, por ejemplo, con la tuba. Parecía que era un instrumento de lo más hermoso que hay en este mundo, ¿cierto? Entonces, cuando vi el quinteto de metales dentro de los grupos que podía escoger, pues escogí como sin dudarlo mucho al quinteto. Y una de las cosas que me pasa a mí es que me da mucha dificultad escoger los títulos. Los pienso mucho, mucho, porque para mí las palabras, el significado de las palabras y el orden en el que se ponen es importante. Entonces, estuve dándole muchas, muchas, muchas vueltas y lo último que hago es poner el título. Eso se cruzó, o sea, este tema de mi fascinación con los metales y mi dificultad con los títulos se cruzó con algo y es que un día descubrí a mi hijo, mejor dicho, descubrí no, observé cómo él descubría que la sombra, nosotros jugábamos a la sombra, porque en su cuarto hay una ventana por la cual atraviesa el sol, y yo le cantaba siempre una canción cuando hacíamos las sombras. Y un día me di cuenta que él se había percatado de que la sombra la estábamos haciendo con nuestras manos. O sea, lo vi mirando la sombra y luego cerciorándose de la mano. Y para mí eso fue como, ¡guau! ¡Qué belleza! O sea, porque es como el impacto de la primera vez, de ver la primera vez en su vida en varias ocasiones y que solamente va a ser una vez, ¿cierto? Porque es la primera. Entonces el nombre vino de ahí, Tú sola en la ventana. Y trasladando esta historia al papel, ¿no? A la escritura musical y en lo que se transforma, que finalmente es la experiencia de la escucha que tenemos los demás. ¿Cómo haces para traer estas ideas de algo no musical y plasmarlas de tal forma que le dan un sentido a esa concepción que nos acabas de comentar sobre esta obra? Bueno, a ver, en esta obra en particular, yo pasé por muchos procesos, pues siempre paso por muchos procesos cuando estoy componiendo. Para mí la música y la composición es algo, es difícil, es luchado, como a veces darle forma a lo que estoy pensando. O sea, yo creo que tener ideas es fácil en el sentido en que la idea es algo puntual. Lo que es muy difícil para mí siempre es desarrollar esas ideas. O sea, qué voy a hacer con esas ideas? O sea, ya tengo 30 ideas, pero no, a veces no se pueden utilizar las 30, sino que tengo que utilizar unas poquitas y qué voy a hacer con ellas, qué historia voy a contar. Me gusta contar historias y creo que en la música también lo hago. Y pues también está siempre la batalla interna de esto sí será que debe ir por aquí, tal vez no es la mejor opción, o cómo lo puedo enriquecer, o no, se me está saliendo de las manos, se me está yendo por donde no quiero que se vaya, y cómo puedo controlar un poco este caballo brioso.
o a veces el caballo está completamente dormido y uno dice, ¿qué hago? Pues cierto. Entonces, esta obra en especial, yo recuerdo, puede ser que esté mintiendo un poco en el orden de cómo pasaron los hechos, pero recuerdo que en algún momento, ya teniendo como, había decidido más o menos cuál era la sonoridad que quería, de repente, entre bloqueos y bloqueos, decidí sentarme, mira, casualmente está aquí al lado, decidí hacer un dibujo. Voy a hacerlo la descripción. Tenemos la hoja de papel con el papel pentagramado. Y bueno, lo que estoy viendo, tú me corregirás si es correcto, es justamente un dibujo de la ventana atravesada por, supongo que son los rayos del sol, ¿no? Exacto, entonces yo miré mi dibujo, que sé es lo que acabas de decir, es una ventana y el sol, los rayos del sol están atravesándola. Y claro, y los dibujos, si lo notas bien, están entre dos pentagramas. Y este pentagrama de arriba y este pentagrama de abajo, que no están puestos ahí porque sí, sino que los dibujé exactamente entre esos dos pentagramas porque me estaba imaginando más o menos el rango que cubriría desde el instrumento más agudo del quinteto hasta el instrumento más grave. O sea, el instrumento más agudo es la trompeta y el instrumento más grave es la tuba. Por eso está escrito entre esos dos pentagramas. Me estaba imaginando, bueno, ¿qué tal si la obra va a ser esto? Va a ser un rayo de sol que atraviesa una ventana. Claro, hasta ahí vamos muy bien, es muy bonito decir eso, pero entonces, listo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que eso sea la obra y funcione sonoramente? Más allá pues como del tema retórico. Entonces decidí, después de trabajarle un rato, que este iba a ser como el comienzo de la obra. Y en la obra, más o menos, si pudieras desplegar la partitura como horizontalmente, toda la primera parte es eso, es un instrumento que entra solo a determinada altura y se va abriendo como si un rayo se dividiera en dos y luego se dividiera en tres y luego se dividiera en cuatro y luego se dividiera en cinco, porque son cinco instrumentos de forma descendente. Si pudieras desplegar la partitura se notaría esto. Entonces esta, digamos, terminó siendo la primera parte de la pieza. La pieza tiene más o menos tres partes. Es un solo movimiento. Aunque tiene pausas, todo pertenece a un mismo movimiento. Y la primera parte es esta, que acabamos de ver, la del dibujo con los rayos del sol. Tiene una segunda parte que es un poco como una canción melancólica. Es como una melodía con acompañamiento. O sea, está esta homofonía de cuatro instrumentos y uno de ellos está haciendo una melodía. Eso es básicamente lo que pasa en esta segunda parte. Y la tercera parte es una parte en la que quise utilizar un efecto muy bonito que pueden hacer algunos de los instrumentos de metal, que es tocar y cantar al mismo tiempo, que es mucho más fácil hacerlo. Entre más grave sea el instrumento, es más fácil producirlo. Entonces comienza el trombón haciendo esto, tocando y cantando. Luego lo hace la tuba y luego entran el resto de los instrumentos. Más o menos, digamos, como esta es la descripción a grandes rasgos de la obra. Nos comentabas que fue un encargo esta obra, fue una comisión. Tenemos como todo este misticismo y esta belleza detrás de cómo surge la escritura musical, pero pues la música se escribe para ser interpretada, en este caso en particular. ¿Cómo es ese diálogo a posteriori con el artista? En este caso que fue el ensamble Cuprum, que ellos son músicos extraordinarios que viven en Colombia, tú no resides en Colombia. ¿Cómo es entablar ese diálogo? ¿Cómo se dio esa conversación, slash revisión de la obra para enriquecer lo que se buscaba, que al final del día es que la obra se interprete, y lo que terminó pasando, que nos une en este podcast, y es también que tuvo la oportunidad de ser grabada la obra? ¿Cómo fue tu interacción con los artistas para garantizar que ellos están satisfechos con lo que entienden de la escritura musical y tú, por supuesto, con lo que estás recibiendo por parte de ellos desde el lado interpretativo? Mira, el diálogo con los intérpretes es fundamental. Es esencial poder tener la compañía de quien va a interpretar la música, o por lo menos de un músico que te asesore, porque los músicos son quienes conocen el instrumento realmente. O sea, por más que uno tenga
3 libros abiertos de consulta, que es lo que hacemos los compositores, tener un montón de libros de orquestación, de instrumentación. Tenemos varias herramientas porque obviamente no tocamos todos los instrumentos, pero debemos conocer de ellos. Quien realmente conoce ese instrumento es quien lo toca. Y en mi caso, la compañía de Fernando Avendaño, que es el primer trompetista del quinteto, fue fundamental. Primero porque es un músico excelente. Segundo porque es una persona bellísima que me ayudó mucho, no solamente en términos técnicos del instrumento y de aclararme cosas, de facilitarme material, de aclararme dudas, sino que me dio mucha tranquilidad como a la hora de poder comenzar este proceso. Nosotros estuvimos hablando todo el tiempo por correo, por mensajes de texto, por mensajes de voz, iban y venían comentarios o preguntas o cosas para ir avanzando. Y por eso, digamos que, o sea, las obras, el resultado con esto es que de alguna manera todos nos enriquecemos. Yo como compositora, porque aprendo, los instrumentistas creo que también aprenden algo y es como, de alguna manera, el aporte de un compositor cuando llega con nuevas maneras de proponer lo que normalmente se ha hecho de otras, digamos que ayuda también a expandir un poco como la imaginación o las posibilidades de cómo se pueden hacer otras cosas. Entonces hay un intercambio muy importante ahí entre compositores e intérpretes. Y obviamente la música también, ¿cierto? La música cuando ya se pone en concierto, ya suena finalmente y ya se comparte con un público, con una audiencia, pues también se enriquece esta audiencia de conocer música nueva del país y de conocer otras maneras de hacer, otras propuestas. ¿Cuál crees tú que es la relevancia de grabar una obra hoy en día? Pues mira, por un lado creo que nosotros tenemos, me refiero a Colombia, nosotros como colombianos tenemos un universo vastísimo, vastísimo. Nosotros somos un país pluricultural, pluriétnico, son muchas visiones conviviendo, digamos, en las mismas fronteras. Y digo fronteras con cierta tristeza, porque las fronteras no deberían existir a estas alturas del campeonato, pero somos un país rico que necesita, creería yo, escucharse un poco más. Entonces, cuando estamos escuchando música nueva, hecha por nuestros propios compositores, hecha por nuestros propios intérpretes, hecha en nuestras salas de concierto, creo que le estamos dando la oportunidad a esa escucha propia también, como a conocernos y a identificarnos también en las voces de otros, en los oídos de otros y grabar la música, digamos, de la música nueva puede ser enriquecedor en ese sentido. También mirarnos un poco, mirarnos y mirarnos en los ojos y en los oídos de nuestros coterráneos también. Hemos tenido un momento en el que hemos mirado mucho hacia afuera, que eso no está mal, yo no digo que esté mal, ¿cierto? Pero creo que también es importante mirarse hacia adentro y mirarse con los que tenemos adentro cerca y reconocernos allí también, incluso en nuestras diferencias, porque no porque seamos colombianas y colombianos y seamos compositoras o compositores, vamos a hacerlo todo igual. Natalia, vamos llegando ya al final de nuestra conversación. Si bien ya tenemos un contexto técnico de lo que pasa con la música, también un poco del contexto de donde surge la comisión, la obra y la historia personal que nos narraste hace unos minutos, antes de que la audiencia pueda escuchar esta obra, quisieras que la audiencia prestara como particular atención a algún detalle, algún fragmento, alguna de las secciones que nos narrabas de la obra por algún interés particular tuyo, o con qué dejamos a la audiencia con la curiosidad en la mente para este proceso de escucha de tu obra. A ver, yo creo que podríamos dejarlos precisamente tal vez con el comienzo. Uno de mis intereses también como musicales está en el tema de como de la resonancia.
todos los instrumentos tienen limitantes y posibilidades, ¿cierto? Y es muy bonito tratar de trabajar desde las limitaciones de los instrumentos. Es como un reto también para, digamos, para mí como compositora. Un instrumento de viento como es la trompeta, por ejemplo, o cualquiera de los instrumentos del quinteto, trompetas, corno, trombón y tuba, suenan solamente si los soplas. Inmediatamente dejas de soplarlos para la sonoridad, a menos de que estés en un recinto donde haya mucha resonancia. Pero normalmente lo que pasa es esto, que si tú dejas de soplar, pues el sonido termina. Yo traté de luchar un poquito, un poquitico contra esta limitante al comienzo de la obra y la obra comienza con, no sé, yo no sé si contar el final del chiste o simplemente abrir un interrogante para aquellos que quieran escuchar la música luego, pero podría ser, bueno, voy a contar el final del chiste, pero pueden comenzar escuchando la obra, comenzar escuchando la obra y el sonido que van a escuchar es el sonido de una trompeta. O sea, lo que van a escuchar, el primer instrumento que suena del quinteto es la trompeta. Entonces pueden quedarse escuchándolo un rato, la trompeta empieza a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, y de pronto ese sonido que parecía una trompeta, en realidad son dos trompetas. Podríamos dejarlos con eso. Es lindo el juego que trato de hacer ahí porque estoy tratando de simular un poco de la resonancia, pero esta resonancia de un solo instrumento tendría que ser, en efecto, tendría que ser, o sea, el instrumento tendría que ser tocado, digamos, por poner un ejemplo, en un lugar como una iglesia, donde hay tanta resonancia, que el sonido rebota tanto, pues se podría escuchar así, sí, como unos rebotes de sonido, unos rebotes de sonido. Entonces, esa es mi simulación al principio de la obra con estas dos trompetas y ese es como un juego. Mi invitación obviamente es a que la obra la escuchen varias veces porque creo que cuando uno escucha varias veces una misma obra empieza a descubrir detalles. También me gusta mucho la parte del final donde los instrumentos tocan y cantan al mismo tiempo porque allí hay un efecto interesante. También hay un efecto pequeñito de unas posiciones que son, uno puede producir en los instrumentos de metal la misma nota con diferentes posiciones. Lo que pasa es que cuando tú haces una posición determinada y tocas la misma nota con otra posición, cuando el cambio lo haces muy rápido, puede haber un pequeño efecto como de trémolo. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho. Tal vez dejémoslo solamente con el principio. Imagínense ese rayo de sol que está atravesando la ventana, que está entrando y que se está bifurcando en varios rayos para llegar adentro de una habitación. Maravilloso, Natalia. Pues ha sido muy interesante tener esta conversación. Te lo decía más atrás en la entrevista, es chévere no especular sobre las intenciones de quienes crean las obras, sino tener esta conversación directamente con ustedes, compositoras y compositores. Muchísimas gracias de nuevo, Natalia, por la disposición de tu tiempo. También siempre agradezco la generosidad por los detalles, por compartirlo y hacerlo accesible al público. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Espero que se repita, que nos volvamos a encontrar pronto. Y nada, me alegra mucho, 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 mucho poder haber estado contigo conversando de música. A continuación, escucharás Tu Sol en la Ventana de Natalia Valencia. Puedes suscribirte para escuchar más episodios en Circuito Local Podcast y buscar más información en www.circuitolocalpodcast.com.
Circuito Local Podcast fue un proyecto ganador en 2024 de la beca de creación de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos. Un agradecimiento especial a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el apoyo para la realización de este proyecto.